Hola, buenos días, tardes o noches, en función del momento en el que os encontréis visualizando este pequeño vídeo introductorio. En esta sesión del aula de extensión universitaria Historia y celuloide, un repaso por el tiempo a través del cine, buscaré introduciros, tan solo mediante unos pocos ejemplos, en las formas en las cuales se ha imaginado a Jesús de Nazaret dentro de la gran pantalla. Con carácter introductorio, me veo en la obligación de proporcionaros una brevísima presentación de los estudios sobre masculinidades, que nacieron dentro de aquellos análisis que incorporaron la categoría de género dentro del análisis histórico, sociológico o antropológico, entre muchas otras disciplinas. Los primeros estudios con perspectiva de género se desarrollaron de una forma que podríamos llamar paulatina desde mediados del siglo XX en distintas tendencias que no es preciso recordar en un aula de estas características, al menos creo yo. En un primer momento, los mismos trataron de resituar y reescribir la historia de las mujeres. Aunque este modo de hacer historia sigue siendo absolutamente necesario y conoce actualmente un gran auge, sobre todo dentro de las ciencias sociales, si me lo permiten, desde principios de la década de los 80 del siglo pasado, es decir, hace unos 40 años, parte de los investigadores e investigadoras de los estudios de género comenzaron también a contar la historia de los varones, la historia de las masculinidades. Esta corriente historiográfica es desde la cual humildemente trato de reflejar hoy aquí en esta sesión. En esta nos centraremos básicamente sobre unos cuantos aspectos que considero esenciales. Para ello utilizaré principalmente la controvertida película titulada La Pasión de Cristo, The Passion of the Christ, de Mel Gibson, de 2004. Esta película básicamente cubre las 12 horas anteriores a la muerte de Jesucristo, aunque hay algunas retrospectivas que favorecen el argumento y ayudan a entenderlo mejor. Por hacer un resumen muy breve de la misma, simplemente deciros que empieza con los acontecimientos acaecidos en el huerto de Getsemaní, continúa con la traición de Judas Iscariote, ver posteriormente las diferencias en el tratamiento de esta escena con otros de los ejemplos que he seleccionado y que tenéis disponibles en el campus virtual. También se aborda el tema de la flagelación de Cristo, su crucifixión y su muerte, que abordan, pues bueno, ocupan la mayor parte de lo que es la cinta. Rodada íntegramente haciendo uso de idiomas antiguos, el hebreo, el latín y la koiné, que la koiné es el griego coloquial, el griego que se hablaba fuera de Grecia durante época helenística y en el Imperio Romano. Es una película en la que la violencia se muestra de manera sumamente explícita, lo que tal vez pueda hacerla desagradable, sobre todo en ciertas escenas, para las personas que sean más sensibles. Fue una película que, lógicamente, suscitó grandes comentarios en su época, tanto dentro de la Iglesia como fuera de la misma, entre público que podríamos considerar laico. Para no ser yo el causante de que os decantéis por unas interpretaciones u otras, por una u otra postura, me limito a proporcionaros aquí, a través de un par de enlaces que tenéis disponible a vuestra disposición, información sobre la misma, una entrada de Wikipedia y una entrada de Film Affinity. Dado que considero que en un aula de estas características el elemento práctico debe primar por encima de todo, por encima de cualquier otro tipo de consideraciones, dejaré ahora a un lado toda teorización y pasaré a comentar solamente un par de escenas en la confianza de que no os tenéis que centrar necesariamente en ellas durante los comentarios que, digamos, vamos a evaluar, sino que las mismas os sirvan de acicate para comprender, de alguna forma, qué tipos de análisis se pueden llevar a cabo dentro de la historia de las masculinidades en relación a un documento, como en este caso es una serie de películas. Una forma de ellas, en mi opinión, sumamente interesante para comprender la masculinidad del Mesías, que el Mesías es una palabra hebrea que significa el ungido, el salvador, el liberador. Es una escena muy importante, como hacía referencia antes, es el famoso juicio de Pilatos. En la cinta de Mel Gibson, un Jesucristo que ha sido previamente azotado, flagelado durante 5 o 7 minutos, que son bastante desagradables, en concreto hasta dejarlo en una situación tal que está totalmente ensangrentado. Jesucristo es llevado ante la máxima autoridad romana en el territorio, que era la provincia de Judea, en el actual, digamos, Israel y Palestina, y este Pilatos es el encargado de definir el destino final de Cristo. La cuestión es importante, pues aunque Roma había dejado a las autoridades locales judías, amplias autonomías,
Sin embargo, Roma, como potencia extranjera que quería gobernar militarmente el territorio y controlar aquellas competencias más importantes, se reservó el derecho a dictar las penas capitales. Y aquí la explicación de por qué los miembros del Sanedrín, o el Consejo Religioso Judío, deciden acudir ante el gobernador Poncio Pilatos para conseguir que éste sentencie a Jesús a morir crucificado. De entrada, quisiera destacar un elemento claro que sirve para marcar jerarquías y que Mel Gibson, el director de la película, ha sabido potenciar de una forma bastante adecuada. Así se contrapone la figura de un Jesucristo que está desnudo y malherido a la del resto de los protagonistas de la escena, Pilatos y los miembros del Sanedrín, que aparecen vestidos con las prendas que simbolizan su rango. Vemos, por ejemplo, aquí cómo Pilatos tiene el paludamentum, que es el símbolo, la capa es el símbolo del poder militar de un gobernador romano. Vemos también cómo el director bebe tanto de las escrituras bíblicas como de varios clichés historiográficos que vienen de una larga duración, que tienen una larga duración. Así, Poncio Pilatos podría ser calificado como un hombre pragmático, entre comillas, que pese a mostrarse predispuesto inicialmente en favor de un acusado que ya considera que ha sido sumamente castigado por la flagelación, termina simplemente cediendo ante las presiones de los miembros del Sanedrín, ante las presiones de las autoridades religiosas judías, con tal de evitar tener que hacer frente a problemas de índole social dentro de la región que le ha sido encomendada por el emperador. En contraposición, y los tenemos aquí perfectamente reflejados, los miembros del Sanedrín aparecen como unos rigoristas religiosos que, viéndose amenazados por, digamos, los avances de Jesucristo entre la población, buscan eliminarlo, buscan sacarlo de la escena, para lo cual presionan a Pilatos hasta que éste da su beneplácito para ser colgado de la cruz. Por último, destaca la figura de un Jesús, y vuelvo otra vez atrás, que apenas de mantenerse en pie y lanzando en todo momento quejidos ahogados por las heridas que acaba de recibir, mantiene un perfil bajo y que tan solo parece estar resignado ante un destino funesto. Sin embargo, este silencio no, digamos, exime a su figura de exhibir una enorme dignidad y un enorme grado de seguridad en sí misma. Es la parte física, digamos, que se está representando aquí, la única que sufre. Adviértase que frente a cualquier otro acusado, lo esperable sería que clamara por su inocencia públicamente. Jesús de Nazaret apenas susurra, lo podréis ver en el fragmento seleccionado, y tan solo habla al gobernador romano de Judea, el mencionado Poncio Pilatos, para recordarle que no es él quien en realidad tiene poder sobre él, sino que la autoridad es de Dios. Esta escena del juicio de Pilatos va del minuto 1 hora 7 minutos 58 segundos a la hora 12 minutos y 34 segundos del enlace que os he pasado en la película completa. Lo siento por el doblaje latino, no he encontrado la misma en castellano en un solo vídeo. Si tenéis tiempo o os interesa el tema especialmente, os recomiendo echarle un ojo también a la primera conversación entre Jesús de Nazaret y Pilatos, que tiene lugar unos 20 minutos antes de la escena que estamos comentando. Otra escena que quisiera destacar, y nada más que para abrir boca, para suscitar comentarios, es la de la traición de Judas Iscariote, anunciada ya durante la última cena y a la que se hace mención al inicio de la película. Tenéis aquí un fotograma que nos muestra cómo Jesús, en el huerto de Getsemaní, tras la última cena, aparece mientras ora como un ser vulnerable que trata de convencer a su Padre Celestial de que le libere de las consecuencias de la traición que ha sufrido y de la futura pasión que le espera. Sin embargo, esta traición se terminará consumando a cambio de 30 monedas de oro que cambian de mano de las autoridades religiosas judías del Sanedrín a Judas Iscariote, y darán inicio los suplicios que ocupan el resto de la cinta. Desde un punto de vista de la historia de las masculinidades, vemos cómo Jesús de Nazaret va perdiendo algunas de las características que lo hacen humano, entre comillas, para ir acercándose progresivamente a lo largo del film a ser una especie de deidad encarnada que va asumiendo interiormente la importancia que tiene su pasión para la redención futura de la humanidad, es decir, va poco a poco interiorizando el que va a ser su destino. Así, al inicio de la película vemos a un Jesús vulnerable, tenéis el fotograma en pantalla, que pide a su Padre Divino que lo libere de estas traiciones y de sus desagradables consecuencias. Es especialmente interesante que veáis desde el inicio de la película hasta el minuto 14 y 10 segundos, ¿de acuerdo? Pues vemos aquí la crisis de fe, que se ve alentada por una figura andrógina, en realidad está interpretado por una mujer, que es Satán.
Curiosamente, al final del parlamento de esta figura sale una serpiente de debajo de su túnica, lo cual es siempre muy interesante desde un punto de vista simbólico. En un momento de la escena, los discípulos afirman, recordando lo que había afirmado Jesús en la última cena, que iba a ser traicionado. Pues bien, la historia de cine ha imaginado de maneras muy diversas a Judas. En la Pasión de Cristo, este no parece conocer la identidad de su delator hasta el mismo momento en que es prendido, mientras que en el resto de cintas que he traído aquí, por el contrario, lo sabe con anterioridad y decide perdonarlo in situ, decide perdonarlo en el momento. Este es el caso, por ejemplo, del Evangelio según San Mateo, de 1964, una famosa cinta producida por Pier Paolo Pasolini, el famoso Pasolini, en blanco y negro, y que en mi opinión constituye un auténtico monumento y que inauguró una serie de producciones sobre la figura de Jesús de Nazaret que lo abordan de una manera poco convencional, como tenemos, por ejemplo, lo que llegó a ser Jesucristo Superstar cuando apareció en los años 70. Desde otra perspectiva, y bebiendo claramente de esta última cinta, me estoy refiriendo al Evangelio según San Mateo, tenemos una imagen de Jesús completamente distinta, mucho más compasiva, menos majestática y más humana, que se encuentra en El Evangelio de Mateo, que es una película elaborada por Círculos Evangélicos en el año 1993, creo recordar, y que en sus más de 4 horas de duración nos muestra un Jesucristo sumamente piadoso, majestático y casi perfecto en su fe, sin ningún tipo de aristas que, en mi opinión, son las que hacen interesantes a este personaje, al personaje de Jesucristo, en otras cintas que están mucho más elaboradas desde un punto de vista artístico. Basado literalmente en una traducción del citado Evangelio de San Mateo, Jesucristo, en esta última cinta, conoce desde el principio la identidad de quien lo va a traicionar y, lejos de censurarlo por ello, lo acoge, lo perdona y trata de reconfortarlo. Tenéis una escena que es bastante gráfica en mi opinión. Tras estas breves anotaciones, que no pretenden ser otra cosa que meras pinceladas, tan solo me resta animaros a que veáis los fragmentos seleccionados, o bien la película elegida, La Pasión de Cristo de Mel Gibson, y que a través de los mismos fragmentos hagáis vuestros comentarios en el foro que he habilitado para ello en el campus virtual. Por último, y nada más, con esto me despido. Si durante el visionado de los fragmentos os surgiera cualquier tipo de duda o simplemente quisierais ampliar la información que os proporcione material en la forma de artículos, por ejemplo, o bien un listado de películas que aborden la figura de Jesucristo en el cine, u cualquier otra cosa que se os ocurra, por favor no dudéis en poneros en contacto conmigo a través de mi correo electrónico personal, que tenéis disponible en el campus virtual. Bueno, y hasta aquí la pequeña sesión introductoria de hoy. Espero que os haya gustado y que los vídeos pues os entretengan. Venga, muchas gracias y espero que estéis bien. Hasta luego.